Hay tres diferencias esenciales entre lo que ocurrió en Bolivia y lo que está ocurriendo en México, que siento yo que haría mucho más complicado que algo así pasara. La primera de ellas tiene que ver con la forma unipersonal de gobernar. Si ustedes se fijan, Morena es un partido de un solo hombre, que es López Obrador, pero aun aunque él en teoría ya no está dentro de lo que es el poder, que él se supone se retiró, el poder hasta cierto punto está repartido. Hay gobernaturas con gobernadores morenistas, Adán Augusto comanda el Senado, Monreal la Cámara de Diputados, Claudia la presidencia, o sea, y hay una repartición de poder. La última palabra la tiene López Obrador, pero hay una repartición de poder, que es lo que ha evitado más fisuras de las que parece que ya tiene ese partido. En Bolivia no, más que era el grupo político de Evo Morales, básicamente era Evo Morales y sus compas. Tan es así que en las elecciones o en los mandatos, Evo Morales aventó tres de manera ininterrumpida: 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2019. Y el vato se postuló a uno cuarto, que fue cuando empezaron las protestas y lo que vienen siendo la resistencia de la ciudadanía, porque ya no querían que Evo Morales estuviera en el poder. Entonces, desde ahí ya hay esa diferencia. En el caso de Bolivia era un poder mucho más unipersonal que el caso de López Obrador. Segundo, cuando empezaron las protestas y se empezó a alegar fraude, que en este caso fue verificado por la Organización de los Estados Americanos, porque Evo Morales los invitó, empezaron a estallar las protestas y el caso fue que el comandante de las Fuerzas Armadas y el jefe de la Policía Nacional se pusieron del lado de los opositores y del lado de la ciudadanía. Ellos públicamente le recomendaron a Evo Morales que renunciara por el bien de Bolivia. Aquí entra el debate. ¿Qué pasaría si en el 2030 llega a haber acusaciones de fraude, empieza a haber manifestaciones o protestas civiles? ¿De qué lado del ejército se va a poner? Yo honestamente tengo mis dudas en que el ejército sea neutral o se ponga en el de la ciudadanía, porque lo han maiciado bien y bonito durante todos estos años. Yo la verdad imparcialidad de las Fuerzas Armadas no veo. Es algo que Evo Morales no hizo, fue su error en Bolivia y que aquí en México sí lo han estado haciendo. Tercer punto, el factor crimen organizado. Al final de cuentas, el crimen organizado es un brazo extra o es la fuerza paramilitar del gobierno aquí en México. Eso se sabe muy bien. Ocurre a nivel estados, ocurre a nivel federal. O sea, el crimen organizado opera por la impunidad que el gobierno federal le da. En Bolivia no existían a ese nivel el crimen organizado como aquí en México. ¿Qué tanto va a influir el crimen organizado para contener a la ciudadanía o para reprimirla? Ya hemos visto que intervienen en elecciones de manera descarada, levantando a candidatos, secuestrando urnas, atacando en este caso casillas, o sea, ¿qué tanto les impide que ataquen a la ciudadanía abiertamente? Entonces, sí son una serie de factores muy diferentes entre Bolivia y México que hace difícil pensar que algo pueda ocurrir como aquí.